Ya estamos de vuelta, ya estamos de regreso y vamos a profundizar en un estudio que fue elaborado por la Fiscalía Metropolitana Occidente, donde se alerta sobre el alza en las encerronas. Durante el último trimestre de este año el delito aumentó en un 24%. Vamos a conversar del tema. Tenemos contacto hasta ahora con el coronel Cristian Tejman, jefe del Departamento de Encargo y Búsqueda de Personas y Vehículos. ¿Usted me hace la corrección si le dije bien o no el apellido o cómo se lo digo correctamente? Digan, buenos días. Sí, está bien, Tenham. La H funciona como J. Ya, muy bien. Así que muy bien. Muy buenos días. Buenos días. Mire, conversemos de un tema de suma preocupación, cómo han ido en aumento y el aumento también asociado a una mayor violencia y al uso de armas principalmente. ¿Cómo podría, desde el trabajo que hace sobre todo Carabineros, explicarnos las características y si hay ciertas cosas que ya tenemos que asumir que son parte de las encerronas propiamente tal? Y le pregunto si, por ejemplo, es verdad que principalmente hablamos de personas de baja edad, si es que efectivamente muchas veces esas son con armas o tal vez son los que más se difunden por la prensa. Sería, primero, interesante que usted nos hiciera como un poco una radiografía de las características que se repiten en las encerronas. Bueno, es un delito que efectivamente justamente está ocurriendo en un grado, por supuesto, que requiere preocupación, digamos, y por lo mismo, como Carabineros de Chile, hemos desplegado una fuerza operativa, una oferta diferenciada, especializada y territorial con el propósito de poder ir justamente conteniendo un delito que funciona principalmente con una mirada incluso quizás sin adular, obviamente sin hacer una apología del delito, funciona con una mirada incluso empresarial delictual. ¿Por qué? Porque existen costos, beneficios y también existen justamente lucros al momento de los incentivos que generan efectuar este tipo de delitos, que es uno de los delitos, por supuesto, más violentos, porque actúa la víctima conjuntamente con el victimario, que por eso justamente que debe ser obviamente abordado. Nosotros hemos diseñado un plan, y un plan que es integral, es un plan que lo hemos liderado justamente, primero que todo, de manera institucional y también justamente acorde a las políticas públicas que se están desarrollando la misma Subsecretaría de Prevención del Delito, con la cual participamos directamente en una mesa, justamente para abordar desde el plano público y privado un fenómeno justamente que tiene muchos matices y también tiene muchos resultados justamente en lo que significa las motivaciones para generar el delito. Una de esas, por supuesto, son los vehículos, por supuesto, que se desarman, otros vehículos, por supuesto, que también son clonados, gemeleados, como se dice, o blanqueados también en nuestro lenguaje policial, y que, por supuesto, requieren un trabajo más allá de una prevención o una disuasión, que normalmente también justamente va desde el punto de vista policial, pero también requieren justamente medidas a largo plazo y consideramos que se están abordando en este momento en esa mesa. Hemos visto los últimos hechos que también muestran que justamente es un delito que no se soluciona solamente con mayor presencia policial, sino que justamente se aborda y debe ser abordado desde varios puntos de vista, particularmente el social. Hemos visto una alta presencia de menores de edad, por supuesto, y que llama la atención justamente a autoridades, a nosotros mismos y por supuesto a la sociedad en conjunto, donde uno ve, por ejemplo, en los últimos hechos donde hay una participación permanente de menores de edad que justamente enfrentan el proceso de persecución criminal de forma distinta y son utilizados muchas veces justamente para provocar justamente la parte más violenta del delito, que es la intimidación. Coronel, es siempre trascendente poder entender las características y la finalidad de las encerronas, porque hasta hace algunos años entendíamos que el robo de los autos estaba asociado para cometer otro tipo de delitos, que habían ciertas marcas, se hablaba de los autos de lujo, pero hoy la verdad es que esto se ha extendido y está más bien, hay una fuerte vinculación con la venta de los repuestos. Incluso he escuchado asociaciones que tienen que ver con el proceso de pandemia, donde hubo una limitación, que cualquier persona que tenía que comprar o hacer algún tipo de mejora a su auto sabía que no era tan fácil, que había que esperar por la retención en los embarques. Sí, este aumento de alguna manera tiene relación con que los autos ya no es como ocurría hace algún tiempo, que principalmente era para otro tipo de delito o porque hasta se podían ir a actividades, qué sé yo, más bien de corte recreativo en autos de costos muy altos, sino principalmente acá lo que hay detrás es desarmar los autos para la venta de repuestos.
Sí, mire, quiero abordar la consulta desde los dos puntos de vista. Cuando uno habla del aumento hay que ser bien responsable cuando uno habla de aumento. Sin duda que mientras exista una víctima, para nosotros es muy relevante justamente actuar. O sea, no podemos hablar de cifras positivas ni nada por el estilo, cuando existen personas que están siendo afectadas. Pero también hay que ver cómo se está comportando el fenómeno y para eso hay que ser realmente serio. El fenómeno hoy día también tiene que, digamos, la medición no puede ser, digamos, comparativa a un año en el cual, por supuesto, no existe una normalidad. O sea, recordemos que los años de pandemia no son una comparación para poder obviamente establecer tendencias, comportamientos que nos permitan generar políticas públicas y también programar, por supuesto, despliegue operativo, porque estamos comparando un año que no corresponde. Entonces, nosotros creemos que ahí este año, el más comparable, le voy a poner solamente un ejemplo, o sea, desde el año 2019 al año actual tenemos más de 500.000 de vehículos, por lo cual existen más vehículos circulantes y eso obviamente también genera una oferta mayor en la capacidad vial y que también, por supuesto, y también justamente cuando uno habla de cuál es el vehículo más robado u otras situaciones, digamos, que uno ve ahí en algunos informes, uno también, digamos, tiene que ser responsable. O sea, no vamos a encontrar un Ferrari que sea el auto más robado, porque obviamente no tiene una presencia en el mercado. Entonces, justamente, los vehículos, por supuesto, también, digamos, señalar las marcas de los vehículos, también no nos parece hacerlo nosotros, por lo menos. Entonces, ahí queremos ser bien justos. Entonces, cuando uno habla del parque vehicular, estimada Bian, uno tiene que también, digamos, señalar, o sea, tenemos que incorporar una tasa de robo de vehículos y eso es lo que hemos estado trabajando justamente también de manera institucional y justamente también con el subsecretario de Prevención del Delito, don Eduardo Vergara, y que hemos mostrado justamente que cuando uno incorpora esta variable y se da cuenta que justamente el parque vehicular no es el mismo que hace, digamos, un par de años atrás, se da cuenta justamente que también vamos en una línea correcta. Y quiero señalarle algo, o sea, la intervención de nuestro plan anti-encerrona, conjuntamente con las medidas que se están abordando en la mesa, que son justamente para atacar el mercado secundario. Esto no tiene, digamos, efecto inmediato en el mercado secundario porque se está trabajando de una manera paralela. Se están consiguiendo situaciones que son de mucha relevancia para poder desincentivar el delito. Una de esas es que los vehículos realmente no tengan que portar su identificación. O sea, prácticamente si lo hacemos la comparación con la persona, tiene que portar su identidad. O sea, las personas que circulan deben portar sus patentes. Y justamente se está reduciendo esta posibilidad desde el momento que se está implementando una política pública en el cual ya los vehículos no van a poder salir de las distintas concesionarias justamente en la primera venta con esta facilidad que tenía obviamente actualmente de poder circular 5 días sin placa patente. Ahí con eso son medidas concretas que se van justamente abordando el delito justamente para poder desincentivarlo. Le quiero comentar que más del 50% de los delitos de robo se cometen con vehículos que no portan patente. Y es por eso, porque a veces asociamos que justamente es para no pagar alguna... a veces lo relativizamos, o sea, pensamos que un vehículo que anda sin patente es para no pagar, digamos, en las concesionarias u otra situación así. Acá hay un tema delictual justamente asociado muchas veces a este tipo de vehículos. Entonces, abordando eso, nosotros también hemos generado un impacto. Fíjese que el año 2019, y esto es un dato bien relevante, porque esto es un análisis mucho más serio, no comparando un trimestre con otro, sino que esto es un análisis donde nosotros comparamos, por supuesto, mediante umbrales. O sea, vamos viendo justamente que el año 2019 el 70% de los delitos de robos de vehículos eran violentos y solamente el 30% eran de vehículos que estaban, como se conoce, estacionados en la vía pública, o el robo con fuerza que se denunciaba. Hoy día, mediante la efectividad en las detenciones que tiene Carabineros, mediante la efectividad que tenemos investigativamente, investigativamente, por supuesto, tenemos también bastantes logros. Tenemos 107 organizaciones que ya han sido detenidas en el año. Ninguna institución puede decir, obviamente, que tiene un alcance tan digamos, efectivo en esta materia. Es importante señalarlo porque estamos haciendo un trabajo. Ayer detuvimos prácticamente a más de 15 menores de edad en delitos que son, digamos, los más violentos, intimidando personas. Tenemos casos de connotación, usted lo ha visto, justamente que han afectado a personas, y vemos la presencia de menores de edad. La pregunta es, ¿dónde está el entorno de ese menor de edad, de ese adolescente? Porque justamente también ahí nos damos cuenta que esto tiene que ser abordado desde el punto de vista de la prevención social. Obvio. La prevención situacional, donde no desconocemos, por supuesto, de que pueden haber sectores que puedan ser más vulnerables al delito. Y en ese sentido tenemos que justamente trabajar, y lo estamos haciendo justamente con la autopista, estamos haciendo un trabajo justamente que también lo integra la mesa, estamos trabajando con el Ministerio Público, y justamente ¿con qué? Con la idea que obviamente mantener algunos focos que nos permitan justamente aunar causas
para mejores resultados. Sí, y qué importante en esa conversación no solo basarnos en las percepciones, sino en datos duros, en datos que obviamente pueden darnos cuenta si estamos frente a un fenómeno, un alza o no. Usted dice, no podemos comparar la cantidad de autos que circulan a un contexto de pandemia, donde había tanta limitación precisamente para poder estar desplazándose. Y otro aspecto, que esto no solamente pasa por tener más carabineros, sino tiene que ver con ver ese mercado del cual usted habla, el tema de la patente, que lo conversábamos también durante esta mañana con el senador Flores, de que salga cualquier auto de una automotora tiene que hacerlo con patente y eso ayuda a la fiscalización. Pero volviendo a un punto que también usted conversaba, al menos la sensación, y ahí también por eso es interesante que usted nos dé datos concretos, sumado a la cifra que nos decía que ya el 2019 el 70% de estos delitos era violento, es que hoy hay una mayor circulación de armas, o al momento que se cometen estas encerronas, es más violenta. Y es más violenta no solo por las armas, sino por cómo actúan. O sea, cualquier persona que pone una mínima resistencia, incluso que no pone resistencia, puede salir dañada o puede recibir un golpe. ¿Es así como ustedes también han ido entendiendo? Porque sabemos que estos fenómenos delictuales van evolucionando, van cambiando las comunas, van cambiando su forma de actuar, como que en el fondo se van adaptando también a las lógicas que hay de persecución de ese delito. Entonces, ¿estamos frente a hechos que son más violentos a lo que ocurría hasta hace algún tiempo atrás en torno a, sobre todo, la utilización de armas? Mire, efectivamente, las encerronas, los portonazos, como se conoce comunicacionalmente, son delitos para nosotros abordados desde el punto de vista de lo que se llama robo con violencia o intimidación, por lo cual normalmente van aparejados, por supuesto, de uso de armas. ¿Quiénes usan estas armas? Lo hicimos hace un tiempo atrás, hicimos un análisis empírico de quiénes son los expertos justamente en este tema, que son justamente los que investigan este tipo de delitos, que es la sección de encargo de búsqueda de vehículos de Carabineros, donde obviamente le señalaba yo, van más de 107 bandas, por supuesto, que operaban en este sistema. Muchas de esas armas, efectivamente, bueno, tenemos un caso que fue muy connotado ayer y vimos justamente donde también se detienen a 3 personas de las que componían los 5 componentes de la banda, se detienen a 3, todos menores de edad. Fíjese que todos son menores de edad, también con antecedentes previos por delitos similares. Entonces, justamente ahí obviamente viene una consulta, por supuesto, que debe ser respondida por otros estamentos. Pero nosotros, por supuesto, seguimos trabajando y seguimos deteniendo a estas personas. Y nos damos cuenta, mire, solamente le quiero dar un dato. En el plan ANEN, el plan antiencerronas, que es un plan que comienza justamente cuando está la curva máxima del delito, que fue en el mes de mayo, y donde junto con la Subsecretaría de Prevención del Delito elaboramos esta estrategia y abordamos desde el punto de vista integral, no solamente haciendo un trabajo preventivo, una estrategia, digamos, aeroterrestre, sino que también utilizamos, por supuesto, medios que nos permitieron fiscalizar más de 100 talleres o desarmadurías. Ya la asociación ANAC señalaba que muchas de esas desarmadurías funcionan de manera, digamos, fuera de la norma, por decirlo de alguna manera, y donde también encontramos justamente todo lo que es el mercado repuesto. Entonces, y volviendo un poco al tema de lo que mencionaba usted, claro, el tema de las armas, el tema de los menores de edad, pero también cuando uno detiene a estas personas que están dentro del plan, uno se da cuenta que, miren, 423 detenidos, que suman más de 2.130 detenciones, para ser bien preciso. O sea, vale decir, en promedio una persona puede tener 5 detenciones. Entonces, eso es lo que nosotros también justamente nos llama la atención y donde nosotros también justamente estamos trabajando con el propósito de entregar el máximo antecedente en nuestras detenciones, que nos permiten precisamente justamente favorecer al Ministerio Público con una mejor persecución criminal de eso. Imagínense que no podemos digamos, dejar de señalar que justamente la sensación de inseguridad es algo que está. Hay una percepción que son más violentos los hechos. Yo creo que siguen siendo violentos desde el momento que hay una relación víctima-victimario. Puede ser una intimidación con un arma. Sí, usted toca otro tema, otro aspecto. ¿Qué ocurre cuando se detienen a estas personas? Y en la mayoría de los casos hay antecedentes previos. Y vuelvo a esta diferencia que es percepción versus datos. Muchos dicen, bueno, el problema es nuestro sistema, es demasiado garantista. Otros dicen, no, es que hay una dificultad para poder efectivamente comprobar que se cometió ese delito. ¿Cómo lo ven ustedes desde la labor de Carabineros, que en el fondo tiene que disponer de las pruebas y de esa persona detenida para ver qué ocurre? Porque se repite un poco, al menos, que muchos de estos grupos o personas que están detrás de estas acciones suelen tener antecedentes también. Bueno, o sea,
nosotros las últimas detenciones, los últimos hechos, imagínense que ayer detuvimos por supuesto 3 personas que ya tienen antecedentes por receptación de vehículos, tienen antecedentes justamente por robo con intimidación de vehículos. Fíjense que las detenciones flagrantes que realiza Carabineros de robo de vehículos, o sea, cuando ya hemos estado, por supuesto, presenciando el delito, hemos hecho la persecución o el seguimiento y hemos logrado esa detención, el 50%, en realidad un margen menor, cerca del 48%, pero casi 50%, vale decir la mitad de los detenidos son menores de edad. Y nosotros, por supuesto, hacemos lo que nos corresponde, detener y poner los antecedentes a través del Ministerio Público para que sean obviamente analizados y justamente y que se haga la persecución criminal. No tengo antecedentes con respecto a los resultados, por supuesto, que se obtienen a través de eso por supuesto, corresponde a la institución. Pero nosotros, imagínense que nosotros tenemos 2.600 detenidos con universidad, digamos, no portando patentes. Si me permite también señalarle, solamente, por supuesto, solamente conduciendo vehículos robados, o sea, si tomamos hasta agosto, porque no hemos tomado, no tengo en este momento el antecedente cerrando, ya lo vamos a tener cerrando septiembre, pero solamente a lo que va del año, hemos detenido a más de 5.923 personas conduciendo vehículos robados. Entonces, ¿hay un trabajo nuestro? Sí, hay un trabajo que se está haciendo justamente, y eso demuestra la efectividad. Fíjese que en Vitacura, ayer se produjeron 2 hechos que salieron en los medios de comunicación, en los cuales, no estando el plan funcionando en esa comuna en ese momento, también justamente nuestro plan cuadrante, los carabineros que están de servicio permanentemente, tienen efectividades. Y eso es lo que nosotros lo atribuimos a que justamente hoy día le estamos reduciendo ese espacio a estos delincuentes, porque justamente se está mutando el delito al delito justamente que es menos gravoso para el delincuente, que es el robo de vehículos que está estacionado en la vía pública. Y si me permite, déjeme hacerle la aclaración. Hablábamos que el 2019, con 500.000 de vehículos menos, teníamos también justamente un 30% de vehículos se robaban estacionados y, por decirlo de una manera rápida, y un 70% de los vehículos se robaban con intimidación. Y hoy eso lo hemos logrado revertir, que se llama, porque el delito no lo vamos a neutralizar, pero sí lo vamos a desplazar y vamos a crear, obviamente, desincentivos en el delincuente a que cometa ese delito que es más gravoso, que es particularmente el con intimidación. Hoy esa cifra porcentualmente, el 40% de los delitos son con violencia, hablando de robo de vehículos, y el 60% son estacionados. Vale decir, se está revirtiendo algo, claro, está volviendo justamente. Y eso tiene respuestas también bien, porque justamente lo hemos conversado con otros medios de comunicación muchas veces. Hoy día, este 500.000 de vehículos que se inserta a un país, justamente donde uno ve donde existe un desarrollo inmobiliario, donde existe un desarrollo comercial, donde existe una población flotante vehicular permanente, que justamente que desborda la capacidad vial muchas veces, nosotros vemos que ya las vías se están transformando justamente en estacionamiento. O sea, usted puede ver, digamos, cerca de edificios, digamos, de muchos lugares donde no existen capacidades de estacionamiento, también justamente se ocupan las vías como estacionamiento y obviamente se ocupan esos lugares no siendo para tal efecto, digamos. Claro, esa variación, porque en algún momento se dijo que había mutado a las encerronas porque los autos estacionados tomaban más tiempo, entonces había más posibilidad como de la flagrancia, que en el fondo se pudiera detener a una persona porque estaba robando un auto que estaba estacionado. Usted dice que esto ha ido mutando nuevamente a eso debido también a las posibles sanciones. Pero para finalizar quisiera preguntarle también en torno a el crimen organizado. ¿Hay alguna vinculación en particular con las encerronas? Porque también los países cuando enfrentan una criminología distinta y estamos hablando ya de bandas, de financiamiento, y ahí también de inmediato está el tema de la cantidad de disponibilidad de armas y de uso asociado a todo esto a narcotráfico. Es difícil, en el fondo también las lógicas de combatir el crimen tienen que cambiar. Entonces, ¿hay alguna relación que ya se establezca? ¿Cuál sería el vínculo entre encerronas y crimen organizado o no? Sí, efectivamente. Hoy día estamos justamente viendo que existe obviamente una asociación que podemos catalogar justamente, cuando hablamos de organizaciones criminales estamos hablando directamente del crimen organizado. O sea, hoy los delitos no se están produciendo por la oportunidad. No es el vehículo solamente el que está justamente en un lugar abandonado, sin resguardo. No, hoy día hay derechamente organizaciones criminales que están trabajando y que están haciendo lo que le llamamos nosotros el robo por encargo.
Hoy día hemos visto en escuchas telefónicas, digamos, de quienes investigamos este tipo de delitos, donde se requiere un tipo de vehículo en particular. Voy a poner un ejemplo, un determinado SUV, de un color, de un año determinado. Se requiere porque justamente hay un requiriente. Hicimos una metodología de trabajo para tratar de demostrar. Hoy día existe la figura de un dealer que prácticamente trabaja y contacta a las redes criminales, digamos, en todo su contexto. Hoy día el fenómeno de crimen organizado ha variado. Hoy día ya no es tan piramidal y justamente existe por asociación, prácticamente por especialización. Gente que están dedicadas al desarme, gente que están dedicadas a la clonación, gente que se dedica particularmente al robo, puntualmente al delito, y eso transforma justamente en una organización que está atrás justamente un lucro, como decía, con una mirada empresarial intelectual y particularmente justamente con la utilización de menores de edad en los hechos más gravosos, como son la intimidación, justamente, como decía, por enfrentar de manera distinta los procesos penales. Entonces, hoy día existe un crimen organizado, por supuesto. Sí, es interesante ese punto de no entender que solamente es una cosa de la oportunidad, sino que hay toda una estructura, podríamos decir, detrás de las encerronas y de este tipo de delitos. Coronel, le agradecemos el tiempo, la posibilidad de conversar y también abordar esto como con profundidad, con perspectiva en torno a lo que está ocurriendo en nuestro país. Que esté muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Vivian, cuando guste.